Saludos amigos, como de costumbre, Jorge Saade, un servidor Manuel Jiménez, agradecidos de su sintonía con esta propuesta de la noche por las frecuencias de Teleimpacto. Recordamos siempre seguirnos además por nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Los viernes es un día especial en Propuesta de la Noche porque nosotros básicamente tenemos ya la costumbre o tenemos en agenda temas internacionales que de una u otra manera acaparan la atención no solamente del país, sino también en términos globales, porque tienen una incidencia directa ya en prácticamente todo el mundo y particularmente en el caso de República Dominicana. Sabemos que muchos hechos ocurren igualmente en República Dominicana, pero nosotros aquí desde los viernes tratamos precisamente de abordar un tema que no abordamos durante el resto de la semana, pero sí dedicamos fundamentalmente el viernes para abordarlo. Henry Ebrar estará comentando los hechos económicos de mayor interés, no solamente que han ocurrido en la semana, sino hechos oportunos que han ocurrido en las últimas horas en términos económicos. Don Jorge, buenas noches, mi saludo. Buenas noches, Manuel. Usted es televidente del Propuesta de la Noche. Muy buenas noches. Sí. Bueno, Jorge, yo creo que es obligatorio, de deber, enviar ante que todo unas felicitaciones sinceras a las madres con motivo de su día. Este domingo es el Día de las Madres en República Dominicana. Si usted tiene su madre con vida, con salud, dele cariño, dele afecto, dele cercanía, dele amor, es decir, dele reconocimiento sobre todo, porque es una madre que se ha sacrificado para que usted tenga la posición que usted tiene en el día de hoy. No importa, pero como quiera, una madre siempre se sacrifica en beneficio de su hijo. Si usted tiene su madre fallecida, como es mi caso, bueno, sencillamente recuerde realmente el cariño que ella le prodigió, el respaldo y el apoyo que siempre le ofreció. Y nada, recuérdela no con nostalgia, recuérdela con amor. Así que felicidades a las madres. Es así. Sí. Y Jorge, otra noticia oportuna es que el lunes se inicia la temporada ciclónica en el área del Atlántico. Está previendo tanto el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, Florida, como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, conocida como la NOAA, está hablando de que existe un 60% de probabilidades de que la temporada esté por encima del promedio histórico, mientras que las probabilidades de una temporada cercana a lo normal se sitúan en un 30% y apenas en un 10% de que resulte menos activa de lo habitual. Pero concretamente se están proyectando que podrían formarse entre 13 y 19 tormentas tropicales con nombre en la cuenca del Atlántico, de las cuales entre 6 y 10 podrían convertirse en huracanes, mientras que entre 3 y 5 alcanzarían la categoría de huracanes con mayores o con mayor intensidad, es decir, categoría 3 o superior en la escala de Saffir-Simpson, con vientos superiores a los 178 kilómetros por hora. Repetimos, 13 a 19 tormentas tropicales estarían formándose en esta temporada que comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. De esa, alrededor de 9 a 6 serían huracanes de mayor intensidad, es decir, por encima de la categoría 3. Eso es lo que se está advirtiendo, tanto desde el Centro de Huracanes con sede en Miami, como de la Oficina Especializada de los Estados Unidos. Aquí estamos en la ruta de los huracanes. Gracias a Dios, en los últimos años no hemos tenido una afectación directa, es decir, un choque frontal con los fenómenos que se han creado en el Atlántico, pero sí hemos tenido consecuencias en términos de fuertes lluvias, sobre todo, e inundaciones. Pero esperamos que la Virgen de la Alta Gracia, como decimos como buen dominicano, nos siga protegiendo y mantenga los huracanes lejos de la ruta de República Dominicana. ¿Verdad, Jorge? Es así. Amén. Mire, señor, entrando en materia, nosotros tenemos en agenda 3 elecciones que tendrán lugar este año en América Latina.
La primera es la de Colombia. Se va a efectuar este domingo. Segundo, Perú, donde hay ya una ronda de segunda vuelta. Y tercero, Brasil. La característica común de estos tres procesos electorales es que las encuestas están revelando que está muy reñida. En el caso de Colombia, todas las firmas coinciden, las firmas encuestadoras coinciden en que la disputa se concentra en tres candidatos: Iván Cepede de la izquierda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, estos dos últimos de partidos de derecha. La última medición del Centro Nacional de Consultoría, el CNC, considerada una de las encuestas de mayor prestigio y posicionamiento en Colombia, dice que ubica a Iván Cepede con 33.4%, seguido muy de cerca por Abelardo de la Espriella con 30.9%, mientras Paloma Valencia registra el 12.6%. Otras encuestas publicadas durante mayo muestran variaciones, pero mantienen más o menos el mismo orden. Un sondeo de Istlas Intel sitúa a Cepeda con 37.6%, a de la Espriella con 32.9% y a Valencia con 16.7%. La conclusión de los analistas es que Cepeda llega como favorito para ganar la primera vuelta, pero sin los votos suficientes para evitar una segunda ronda. La agencia Reuters, por ejemplo, también señala que el candidato de izquierda encabeza la preferencia, aunque todo apunta a un balotaje. Lo fundamental, Jorge, es que este proceso electoral se va a desarrollar en un ambiente de violencia en Colombia. En esta semana se reportó que un enfrentamiento entre grupos de guerrilleros dejó aproximadamente 48 muertos en una zona selvática de Colombia, pero lo que aquí habría que determinar es qué posibilidades hay concretas, porque ya la segunda vuelta está garantizada de que habrá segunda vuelta. Ahora, ¿qué posibilidades habría de una alianza de los candidatos de derecha para enfrentar al senador Iván Cepeda? Bueno, alianza candidatos de derecha, yo no lo veo de esa manera. Yo lo veo como una especie de alianza antipetrismo en Colombia para una segunda vuelta. Sin duda alguna, ninguno de los tres candidatos llegaría a ser electo en esta primera ronda. Vemos una especie de campo de batalla en Colombia fácilmente legible, como el caso del uribismo representado por Paloma. Está el caso del petrismo, esa corriente actualmente gobernando en Colombia con el caso de Iván Cepeda. Y está también ese espectro, vamos a decirlo así, ese campo, ese universo de colombianos que no se identifica con ninguno de los dos polos que existe en ese país. Se repite el mismo escenario de las elecciones pasadas, ¿te acuerdas con el ingeniero? En donde Fico, el candidato, vamos a decir así, tendencia uribista, no fue suficiente la cantidad de votos para una segunda vuelta. Es importante destacar que el ambiente que se ha vivido en las redes sociales ha sido contundente. Vemos como la mayoría de los usuarios y activistas, militantes de cada uno de los partidos trata de influenciar a últimos minutos a los electores de Colombia para posicionar uno que al otro candidato. Vamos a producción a colocarme las encuestas de Colombia, rapidito. Son las que aparecen en la bandera de Colombia. Lo más importante de todo esto es destacar que, a pesar de que la Junta Central Dominicana no nos permite publicar encuestas del país, pero sí podemos hacer lo mismo del caso colombiano. Pero lo más importante es que yo lo veo de la siguiente manera: el petrismo representado por Cepeda no está haciendo una campaña contundente como lo hemos visto, por ejemplo, en varias oportunidades, tanto Petro en su primera vuelta como en su segunda vuelta como salió electo. Lo que está haciendo el petrismo es sentarse y observar cómo los antipetristas, para decirlo así, resuelven su problema, se caen a golpe, hacen una escaramuza para ver quién de ellos resulta electo. Hemos visto que el caso de Paloma ha descendido en las encuestas de los últimos días, sin duda alguna, ha sido un golpe duro para el uribismo, a diferencia y de manera proporcional, mientras baja Paloma, incrementa el cuadro con las encuestas está ahí, no sé por qué no lo... bueno, está ahí. Aquí lo tiene. Ahí vemos, Manuel y televidentes Prospecto de la Noche, cómo a lo largo del tiempo ha habido la intención de voto, ha incrementado y decrecido en cada uno de los candidatos.
ha sido indirectamente proporcional el crecimiento y el decrecimiento en el caso de Espriella y Valencia. Véanse el caso de Abril, cuando estaba el apogeo de ella, cuando fue electa por parte de ese polo uribista, es el momento donde hubo más cercanía entre ambos candidatos. A lo largo del tiempo, el discurso de Paloma no coincide con el público. Ha habido varios errores de los estrategas, de sus asesores. Ese café que tuvo con el candidato, el de Medellín, que a lo largo del tiempo ha tenido un 5%, no termina de cuajar y coincidir con el tema de los colombianos. Vean el caso del oficialismo. Yo particularmente creo que va a ocurrir lo mismo que ocurrió la vez pasada, en donde un candidato outsider, el ingeniero, hoy en día Espriella, va a pasar una segunda vuelta, pero yo creo que en el fondo no va a ser suficiente para que el uribismo, vamos a decir, el antipetrismo, gobierne, porque el tema de los votos rurales va a ser un factor indispensable. Creo que el uribismo no se ha representado a Espriella, ha habido muchos ataques personales entre ambos actores y creo que eso posiblemente podría hacer que continúe el petrismo en el país de Colombia. Bueno, desde fuera de Colombia llama la atención el hecho de que el candidato, por ejemplo, de la izquierda, en este caso el senador Iván Cepeda, encabece la intención de voto, sobre todo porque hay que tomar en cuenta que Gustavo Petro ha encabezado una presidencia muy controversial que ha sometido a Colombia a este enfrentamiento, por ejemplo, con líderes de la región. Estoy hablando, por ejemplo, en el caso de Ecuador y en el caso de Estados Unidos, ya ustedes saben la situación que ha habido. Pero básicamente Petro ha encabezado un gobierno donde reformas inconclusas, reformas no aplicadas que prometiste en tu campaña electoral, pero sobre todo no ha podido alcanzar la paz en Colombia, que fue uno de sus puntos principales de campaña. ¿Cómo se explica entonces de que ese ejercicio presidencial de Petro, vuelvo y te repito, muy controversial a lo interno y fuera de Colombia, no haya impactado para que el candidato de su partido de alguna manera no tenga la valoración que tiene actualmente? Efectivamente, yo lo veo por la siguiente manera. Son 4 años que está en el poder, es muy difícil hacer cambios drásticos o radicales en un país que converge en varias fuerzas como es el caso colombiano. Ya cuando tú vas a una segunda vuelta, automáticamente sabes que la mayoría del Congreso no va a estar contigo, seas el candidato que sea. Hay una tercera parte, puede ser 2/3 partes, menos 2/3 partes, una cuarta parte de los diputados y senadores colombianos que están contigo, pero el resto no. Entonces hay una lucha interna en el Poder Legislativo que te va a ralentizar o en el peor de los casos obstaculizar todas las reformas o iniciativas que tú vas a llevar dentro de la presidencia. De igual manera hemos visto que el caso de las diversas fuerzas que vive Colombia son totalmente antagónicas. No veo el caso de un uribismo apoyando políticas petristas en el Congreso, sean para beneficio o no de la población, sea bueno para el país, pero esa incapacidad, esa facilidad que tuvo, por ejemplo, Uribe en sus 8 años, no lo va a tener hasta ahora ningún presidente. Sí. Bueno, el otro proceso electoral que está al doblar de la esquina es el de Perú. Perú es un país que ha llamado la atención en los últimos años de América Latina, sobre todo por esa situación tan frágil e institucional de quitar a un presidente, como se dice, por un quítame tapaja. El hecho es de que el 7 de junio está programada esta segunda ronda. Se van a enfrentar Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, izquierda y derecha en Perú. Las encuestas están vaticinando realmente una polarización muy fuerte entre ambos candidatos. Perú vive una situación muy especial con un incremento notorio de la inseguridad pública y básicamente esto ha sido tema de debate en la campaña electoral. Pero realmente, Jorge, ¿qué está en juego aquí? Está en juego realmente que la izquierda, que recuerda ya ese fracaso con con Pedro Castillo, ese fracaso que finalmente terminó en la cárcel y ahí está, y una Keiko Fujimori que por tercera o cuarta vez intenta ganar la presidencia de Perú después de igualmente encabezar las primeras rondas de las votaciones durante igual periodo, 3 o 4 veces. Efectivamente, vimos las declaraciones de López Aliaga, ex alcalde de Lima, ex candidato que no logró
o no le permitieron, para decirlo así, postularse en la segunda vuelta, él hizo un llamado a los electores a las siguientes iniciativas: a votar en blanco, votar nulo y votar en contra del socialismo. Es decir, como una especie de indicativo o metamensaje como que a favor, que se van a votar por algún candidato que sea por Keiko Fujimori. Sin embargo, esto no es suficiente por el tema del gran porcentaje de personas que están indecisas, aquel porcentaje altísimo de que no saben por qué van a porque no han dicho por qué van a votar. Va a haber votos nulos altísimos, un voto viciado para estas elecciones del próximo domingo. Y algo muy importante, lo he dicho en varias oportunidades, ese fantasma que recorre las calles peruanas llamado el voto antifujimorista. A pesar de todo, ha habido mucha resistencia de algunos sectores del país en contra de votar por la hija del expresidente Alberto Fujimori, porque piensa que va a reencarnar cualquier tipo de política. Pero si producción me coloca en las pantallas, en las encuestas que tenemos de Perú, ahí está, televidentes, cómo se divide en la percepción de los candidatos entre los dos, entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El tema siempre ha sido el caso de Lima, donde la mayor porcentaje ha sido por Keiko Fujimori. Las zonas urbanas siempre están apostando a la hija del expresidente. El caso, como ocurrió con Pedro Castillo, en el interior vota más por los candidatos de izquierda, a pesar de esas iniciativas y propuestas que tuvo Alberto Fujimori en el campo, entre otras cosas. Y en el otro tema es sobre la mayoría de los casos aprueban la gestión o posiblemente gestión de Keiko Fujimori en el Perú, a diferencia de el trato con las personas. Piensan que el caso de Roberto Sánchez medianamente es muchísimo mejor que el caso de Keiko Fujimori. Bueno, ahí está ese reto planteado. Vamos a ver. Yo particularmente decía que reconociendo ese esfuerzo de Keiko Fujimori, de que habría llegado el momento de que los peruanos consideren realmente si Keiko Fujimori merece ser presidenta de Perú. Pero vamos a ver los resultados este 7 de junio. Señores, vámonos con una pausa comercial. Cuando retornemos, Henry Ebrard estará abordando temas económicos de mucho interés. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. La Cámara de Diputados aprobó en primera discusión el proyecto del Código de Trabajo, pieza que fue ampliamente estudiada y contó con el voto favorable de los legisladores presentes. Asimismo, refrendó en primera lectura el proyecto que modifica el artículo 13 de la Ley sobre Terminación de Obras Viales, Escuelas, Hospitales y Presas que están suspendidas. También ratificó en única discusión un acuerdo suscrito entre los gobiernos dominicano y de Guinea Ecuatorial sobre la supresión recíproca de visados para titulares de pasaportes diplomáticos oficiales y de servicio por 90 días. Además, los presidentes de las cámaras legislativas, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, así como representantes de las altas cortes integrados por Napoleón Esteves Lavandier, Ignacio Pascual Camacho, Anselmo Alejandro Bello y Emma Polanco, presidenta de la Cámara de Cuentas, recibieron en el Congreso Nacional la antorcha con el fuego olímpico en ocasión de la celebración en el país de los 25º Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 por parte del comité organizador encabezado por el periodista José Monegro. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños.
Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Con Henry Ebrar no solamente nos enteramos del comportamiento de los mercados, de la cotización del dólar, de los precios del oro, de los precios del petróleo, sino también que analiza temas económicos que nos preocupan y que despierta mucho interés, no solamente en el ambiente local, sino internacional. Así que le dejo con Henry y su sección económica. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henry Ebrar, un placer estar de nuevo con todos ustedes, como cada lunes, miércoles y viernes, para comentar lo que acontece en el mundo económico financiero, tanto en lo local como en lo global. Ustedes saben, los días viernes tratamos de seleccionar un tema que nos parece haber tenido mayor relevancia en la semana o que pudiese seguir teniendo relevancia en la agenda económica a nivel macro o a nivel microeconómico. En este caso, uno de los precios quizá más importantes en la economía dominicana, aparte del petróleo, lo es el precio del dólar. Yo tuve la oportunidad ayer jueves de estar visitando la ciudad corazón, Santiago Los Caballeros, un encuentro con sectores empresariales y por supuesto en esas actualizaciones económicas que hacemos con cierta frecuencia allá en Santiago, me hicieron la pregunta obligada: ¿hasta dónde va a seguir bajando el precio del dólar? En efecto, fíjense que en el día de ayer el dólar volvió a bajar por cuarta jornada consecutiva. Bajó poquito, 11 centavos, pero lo suficiente para cerrar ayer en 58 pesos con 59 centavos. Fíjense que hay que remontarse al mes de mayo, no del 2025, del 2024, hace 2 años atrás, para conseguir un tipo de cambio tan bajo, 58, 54, que inclusive, si nos remontamos hacia más lejos, es más o menos el precio que tenía el dólar en julio 2020, la semana antes de la primera elección ganadora del presidente Luis Abinader. Eso es muy
ilustrativo ver cómo durante 6 años, si bien han habido variaciones importantes del tipo de cambio, que en algún momento llegó a cotizarse arriba de 64 pesos, estamos viendo alrededor de esas variaciones, sino una estabilidad, definitivamente, una fortaleza del peso dominicano frente al dólar. ¿Qué tanto es parte de fortaleza del peso? ¿Qué tanto es debilidad del dólar? No hay duda de que parte de la nueva agenda económica de Estados Unidos, desde el regreso del inquilino a la Casa Blanca, Donald Trump, la política económica de Estados Unidos, de cara a su comercio exterior en especial, era de bajar el valor del dólar. Fíjese que cuando Donald Trump se juramentó a inicio del pasado, el dólar cotizado, cuando se comparaba con el euro, para comparar quizás las dos monedas principales, estaba el euro se cotizaba alrededor de $1.03, $1.04. Hoy en día está en una franja entre $1.15 y $1.20. Estamos hablando de un 15% de devaluación del dólar frente al euro. Las personas que entienden que eso es una evidencia más de las dificultades económicas, no, todo lo contrario. Esto es una política decidida por Estados Unidos para devolver competitividad a sus exportaciones y frenar las entradas de muchas importaciones que habían colocado a Estados Unidos, sí, en una dificultad tremenda en cuanto a déficit que se agravó durante la administración demócrata de Joe Biden. Consecuencia de todo eso, pues hemos visto que efectivamente, entonces, el dólar de los Estados Unidos en la República Dominicana parece ser efectivamente una ganga. Fíjense que por lo que va del año, tomando en cuenta que empezamos el año 2026 en 63,30, el dólar ya viene acumulando desde el inicio del año una caída de 4 pesos con 71 centavos, y solamente por lo que va de mayo, que solamente faltan las cotizaciones de hoy, una baja de 1 peso con 51 centavos. Eso plantea que probablemente la proyección de tipo de cambio promedio, que definitivamente había en el presupuesto original 65.50, ya con el nuevo marco macroeconómico que publicó el equipo económico del actual gobierno en marzo, lo había bajado de 65.50 a 63,95, todo deja indicar que nuevamente habría que hacer nueva baja. ¿Por qué? Porque fíjense que el promedio, el tipo de cambio promedio, por lo que va del año, con 5 meses prácticamente terminado, está en apenas 61,20. Así que para cerrar el promedio del año 63,95, tendría el tipo de cambio promedio a partir del próximo lunes estar por encima de 65, y eso lo vemos muy difícil. ¿Por qué se ha producido tanta apreciación del peso dominicano frente al dólar? Yo creo que la coyuntura de dos elementos. De un lado, nunca jamás hubo tal entrada de divisas en la economía dominicana. Fíjense que durante el primer trimestre del año las divisas crecieron un 12%, pasaron de 12.016 millones a 13.473 millones, 1.400 millones adicionales, porque el turismo aportó más de 600 millones y la minería cerca de 400 millones de dólares, y al mismo tiempo no hay pesos en la actualidad disponible para comprar los dólares. Se supone que de ahí en algún momento, a partir del segundo semestre, como es tradicional, si vemos la historia de los pasados 5 o 6 años, haya un repunte progresivo del dólar, pero en la actualidad, la verdad, y eso termina siendo quizás sí una buena noticia para la República Dominicana, es que el peso dominicano ha mostrado una fortaleza, que muestra de cierto modo la fortaleza vista desde fuera de la economía dominicana. Hasta aquí llega mi comentario económico para el día de hoy. Les invito a que siempre me sigan a diario en mi cuenta de Twitter, @EbrarH, por supuesto. Vamos a estar con ustedes en la cuestión de este lunes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego. Cuídense mucho. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos.
Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, gracias a Henry Ebrard por su siempre oportunas informaciones y comentarios económicos. Jorge, rápidamente, Brasil es otro de los países de la región que tiene ya una agenda electoral. Ahí los datos que se están planteando revelan cierta preocupación porque las encuestas están presentando a Luis Ignacio Lula da Silva, el actual presidente que buscaría la reelección, junto a Flavio Bolsonaro, que es el hijo de Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que está cumpliendo condena por un intento golpista en Brasil. Pero las encuestas presentan un empate técnico. Un empate técnico que hay que agregar el hecho de que en esta semana el presidente Donald Trump invitó precisamente a la Casa Blanca a Flavio Bolsonaro y apareció con él en el Salón Oval. Obviamente que Trump está respaldando al hijo de Bolsonaro porque quiere sacar a Lula del poder. Y un hecho importante que hay que citar es que Flavio está en el ojo de la tormenta en Perú porque en Brasil ha salido a relucir su vínculo con un rico empresario brasileño que está en prisión por actos de corrupción, pero ha salido a relucir su vínculo y el apoyo económico que este empresario, según se dice la prensa brasileña, ha ofrecido a Flavio Bolsonaro. Un cuadro interesante porque Luis Ignacio Lula da Silva, de izquierda, un símbolo de izquierda, no solamente en Brasil, sino en toda la región, y el hijo de un líder político, un expresidente brasileño, preso por un intento golpista. Efectivamente, así como está reñida las encuestas, en el caso brasilero también está el tema de la aprobación y desaprobación del gobierno de Lula. Hay un 53% de desaprobación de la actual gestión del presidente del país. Y ese fenómeno o ese fantasma llamado bolsonarismo, para decirlo así, revive las calles de Brasil. Ese espectro que del padre se refleja en su hijo o de cara a las elecciones que va a haber este año. Yo te voy a decir el por qué yo particularmente creo de que Estados Unidos está claro de que va a estar más reñida y es más posible que gane Bolsonaro en Brasil que el antipetrismo en Colombia. Esto se debe a la reunión que tuvieron en el Salón Oval Bolsonaro y Trump. Asistió Bolsonaro, le dio una especie de medalla, Trump el candidato brasilero, como expresándoles como su respaldo, una especie de tendencia parecida al tuit que marcó las elecciones en Honduras. ¿Te acuerdas, Manuel? A favor de Tito Afura, en vísperas de las elecciones que revirtió las encuestas y hoy en día ha sido electo y ya presidente en ejercicio Afura en el país centroamericano. No ha ocurrido lo mismo con ningún candidato presidencial en Colombia. Trump no se ha reunido con Paloma, no se ha reunido con Espriella. Y eso es un metamensaje de que Estados Unidos cree que muy posiblemente en el fondo es posible que el petrismo se mantiene en el poder. Es decir, no le convence ninguno de los dos candidatos. Pareciera que el uribismo y Trump están claros de que no es posible clasificar a una segunda vuelta. Y Espriella no le convence a la administración Trump para ser ese representante en el país sudamericano. Por eso creo que es muy posible que Cepeda salga electo en ese país. El caso de Brasil, a lo largo de la historia, hemos visto y lo vemos reflejado en las últimas elecciones, había una polarización del país entre vamos a decir así, el oficialismo de Lula frente al bolsonarismo evangélico que vive en ese país. Fueron a una segunda vuelta, ganó por margen de error muy pequeño, una margen, disculpa, de votos válidos a favor de Lula. Esa controversia que hubo en el reconteo de votos histórico en Latinoamérica, como ha pasado en las últimas elecciones, pero lo que está apostando en Lula de Brasil es ser clasificado en primera vuelta. Es su mejor opción porque esa sumatoria
de los antilulistas, para decirlo así, en Brasil, son de tendencia liberal, muchos de ellos derechizados, que apoyarían al hijo del expresidente Bolsonaro en una segunda vuelta. Bueno, las encuestas en Brasil lo que están señalando es 48 y pico para Lula, 41% para Flavio Bolsonaro, pero aquí entra a colación precisamente estos enfrentamientos que han tenido Lula y precisamente el presidente Donald Trump, es decir, esta amenaza de imposición de aranceles, y realmente Lula, que ha tenido una actitud bastante crítica, bastante confrontacional contra la administración del presidente Donald Trump. Es decir, todos estos son elementos que ayudan de alguna manera a fortalecer el criterio que está diciendo de que de alguna manera Estados Unidos estaría convencido de que Flavio Bolsonaro podría ganarle a Lula en las elecciones que están planteadas. Trump tiene la necesidad de convertir todo el mapa americano en un color azul, lleno de aliados. Hay que recordar ese roce al inicio que hubo entre Lula y Trump. Fue Lula a la Casa Blanca, lo recibió, pero en el fondo, en la política, hay que reconocer de que no hay amigos, solamente hay aliados y hay intereses. Y el interés y el aliado que tiene Estados Unidos ahora es Bolsonaro, no es Lula. Bueno, señores, vámonos con una pausa comercial. Cuando retornemos, vamos a hablar de Medio Oriente, de las expectativas que están planteadas en torno a si hay o no hay un borrador de acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Retornamos en breve. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. La Cámara de Diputados aprobó en primera discusión el proyecto del Código de Trabajo, pieza que fue ampliamente estudiada y contó con el voto favorable de los legisladores presentes. Asimismo, refrendó en primera lectura el proyecto que modifica el artículo 13 de la Ley sobre Terminación de Obras Viales, Escuelas, Hospitales y Presas que están suspendidas. También ratificó en única discusión un acuerdo suscrito entre los gobiernos dominicano y de Guinea Ecuatorial sobre la supresión recíproca de visados para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio por 90 días. Además, los presidentes de las cámaras legislativas, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, así como representantes de las altas cortes integrados por Napoleón Esteves Lavandier, Ignacio Pascual Camacho, Anselmo Alejandro Bello y Emma Polanco, presidenta de la Cámara de Cuentas, recibieron en el Congreso Nacional la antorcha con el fuego olímpico en ocasión de la celebración en el país de los 25º Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 por parte del comité organizador encabezado por el periodista José Monegro. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Jorge, el presidente Donald Trump se reunió con su gabinete en la Casa Blanca esta semana.
Esa reunión fue básicamente o prácticamente paralela a un anuncio que hizo la televisión iraní de que ya se tenía un borrador del acuerdo para garantizar un cese al fuego prolongado en el marco del conflicto que envuelve a Estados Unidos, Israel e Irán. El propio Trump anunció igualmente esta semana de que ya se tenía un acuerdo con Irán. Irán se apresuró inmediatamente a desmentir esa versión que surgió del presidente estadounidense. Pero toda esta negociación se ha mantenido en un marco igualmente de tensiones en el conflicto en el Medio Oriente. El estrecho de Hormuz sigue cerrado, aunque se informa de embarcaciones que han estado cruzando, pero fundamentalmente en un marco de escaramuzas, de enfrentamientos bélicos, porque la Armada de los Estados Unidos ataca a Irán. Irán dice que se reserva el derecho de contraatacar, y mientras esto se desarrolla en el Líbano, en el Medio Oriente, en el Líbano, Israel ha intensificado sus ataques contra Hezbollah a pesar de que está vigente un alto al fuego. Los precios del petróleo han cedido cuando se hacen anuncios ya de que se estaría próximo a llegar a un acuerdo, pero todo se mantiene en medio de esta incertidumbre que puede provocar que igualmente, así como bajan los precios del petróleo e impactan a nivel mundial, asimismo pueden subir por cualquier hecho que se torne tenso, que ocurra en el Oriente Medio, básicamente en el estrecho de Hormuz. No se sabe realmente para cuándo se estaría llegando a un acuerdo que lleve tranquilidad, porque vuelvo y te repito, solamente en el caso de la discusión que concierne a el enriquecimiento de uranio por parte de Irán, lo que está planteado es que estas negociaciones, el plazo que tiene son 60 días, es decir que todavía en 2 meses no podemos estar hablando de la posibilidad concreta de que haya un acuerdo entre las partes en conflicto. Efectivamente, hay varios reportes que destacan de que no habrá un acuerdo entre Estados Unidos e Israel frente a Irán. Yo formo parte de esos especialistas, soy muy escéptico, no creo que ninguna de las partes cedan ante la demanda de su contraparte. Y lo que está pasando en el Líbano es una prueba de eso, Manuel. Y Televidente propuesta la noche de que Israel tiene sus intereses claros. Detener la influencia iraní y aprovecharla en este momento débil que se presenta para decapitar a los ayatolás en ese gobierno. Y yo presiento de que posiblemente volvamos a ese escenario nefasto que ocurrió en marzo, esos ataques constantes de parte de Israel y Estados Unidos, que durante todo este tiempo en paz, para decirlo así, este cese al fuego sucinto, ligero, ha sido una oportunidad para rearmarse ambas partes, pero sobre todo el caso estadounidense y el caso iraní. Hay un tema muy delicado interno en el Irán, en donde la Guardia Revolucionaria iraní no coincide a veces con la cúpula política y diplomática de ese país. Hemos visto como reacciones hasta el presidente molesto de las acciones de la Guardia Revolucionaria iraní. Se llevan a cabo discusiones en Pakistán, la Guardia Revolucionaria iraní lleva ataques contra Emiratos Árabes y estos países del Golfo Pérsico, llámese Arabia Saudita, Emiratos Árabes, el caso de Kuwait, el caso de Egipto también, pero sobre todo el caso de los sauditas, han insistido muchísimo a Estados Unidos a que continúen los ataques contra Irán para detener de todas maneras y de finalmente la expansión vamos a decir así, de la influencia iraní en toda la región. Hay un tema latente que es el caso yemenita, que se va a caer cuando frenan al caso iraní. Hemos visto casos que el único interesado de las partes por encima del Golfo Pérsico ha sido el caso de Israel, que ha insistido y ha detenido a Trump para decirle de que hay que continuar con los ataques contra Irán. Vimos una declaración de un importante ministro israelí diciéndole que Netanyahu tiene que ir a Washington y golpear la mesa frente a Trump y exigirle a que deberían continuar la tercera fase de esta guerra sangrienta entre ambas partes. Bueno, esa es la posición de Israel, no siempre coincidente con la de Estados Unidos, particularmente con la que viene exponiendo el presidente Donald Trump, favorable a que se llegue a un acuerdo. Y como tú señalas, Israel mantiene la decisión de que el conflicto debe mantenerse. Habrá que esperar qué sucede en los próximos días,
porque realmente la continuación de este conflicto implica mayor incertidumbre sobre la economía mundial y mayor incertidumbre sobre los precios del petróleo, que tienen un impacto directo en los niveles de inflación, tanto en Estados Unidos como en todos los países del mundo. Pero mira, Jorge, no podemos pasar por alto la situación en España. Investigaciones en el plano judicial están generando ya una crisis política en España, donde la oposición está reclamando la convocatoria por adelantada de elecciones en unos casos, pero también la renuncia de Pedro Sánchez por el otro. Básicamente hay una investigación en curso contra José Luis Rodríguez Zapatero, es jefe de gobierno español. Se le acusa de tráfico de influencia, de algunas acciones ilegales en el proceso de rescate de la línea aérea Plus Ultra. Esto ha ido degenerando realmente hasta implicar a terceros actores, incluso fuera de España. Pero lo que se ha revelado y que mayor tensión ha despertado es la investigación que inició un juez de la Audiencia Nacional, apellido Pedraz, de que el PSOE había supuestamente estructurado una trama para hacer abortar todos los procesos judiciales que están en curso en contra de dirigentes de esa organización política. Y ese es el curso que está tomando este hecho, que el propio Pedro Sánchez, que estuvo precisamente en Roma reunido con el Papa Luis XIV, el propio Pedro Sánchez reconoce de que este último caso que encabeza este juez es muy delicado y es peligroso. Efectivamente, hemos visto cómo a lo largo de la presidencia de Pedro Sánchez en España ha estado involucrado en diferentes casos, el caso de la mujer, el caso de la corrupción de sus más cercanos, el caso del hermano también que ha sido involucrado en temas de ese país. Pareciera que la oposición está aprovechando esta oportunidad, Manuel y televidentes, para apostar al desencanto de ese voto fiel de los socialistas que ha otorgado esa facilidad a ese partido de, vamos a decir así, de gobernar por todo este tiempo en ese país. Las principales problemáticas que vive España es el tema de la corrupción, y está aprovechando la oposición con el tema que está pasando en Pedro Sánchez, la inmigración ilegal y la mala economía. Sonríe Trump a lo que está pasando en España porque esa resistencia, ese enfrentamiento diplomático o hasta político de ideología de Pedro Sánchez contra las iniciativas de Trump, en el caso de OTAN, sobre todo el caso de la política internacional en torno a lo que está pasando en Medio Oriente, Trump parece que se la está cobrando o va a aprovechar este espacio para apoyar ya sea a los populares o a Vox para ganar terreno frente a los socialistas. En España está corriendo el discurso de eso, de que algún tipo de involucramiento hay de Estados Unidos en estos procesos judiciales, sobre todo en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, porque hay información, por ejemplo, en la investigación de esta rescate de la línea aérea Plus Ultra, que precisamente llegan a España desde Estados Unidos. Efectivamente. O sea, no es nada al azar lo que está pasando con Zapatero, no es nada al azar que esto ocurre después de lo que ocurrió en Venezuela a inicios de enero. Es decir, es una especie de, para decirlo así, efecto dominó que empieza a caerse todos aquellos aliados del progresismo latinoamericano que se ha expandido en España y está coartando a aquellos antagónicos de Trump en el mundo. Bueno, ha caído prácticamente en una situación en el limbo la situación Rusia-Ucrania. En las últimas semanas hemos visto cómo Rusia, precisamente en respuesta a ataques de los ucranianos, ha intensificado sus ataques en contra de ciudades ucranianas, incluso la capital Kiev, con saldo de víctimas mortales. Pero Jorge, llama la atención porque hay agencias de prensa que dicen que el deterioro de la situación interna en Rusia ha llevado a Vladimir Putin precisamente a aplicar una política de intensificar esos ataques, creyendo que de alguna manera podría precipitar una solución militar a este conflicto que ya se extiende por 5 años, pero incluso hasta desconociendo llamados de Estados Unidos que en esta semana le prohibió el visado a un funcionario ruso para viajar a Naciones Unidas, pero la situación parece que no tiene un punto de que vaya en algún momento a provocar reuniones de paz como ha sucedido en el pasado. Es una situación que se extiende,
sin que se plantee una solución en el corto y mediano plazo. La Rusia de Putin en los últimos años se ha enlodado en sus diferentes guerras en la región. Vemos el caso de Siria, en donde Rusia no logró la victoria. Estamos viendo el caso de Ucrania y en el este de Europa. Vemos que hay una especie de intercambio, escaramuza con la violación de un dron por parte del territorio de Moldavia o el caso de Rumania. Es decir, la situación que vive Europa no es la mejor, sobre todo el caso del expansionismo y la influencia. Cayó un misil en Rumania y creo que mató a una persona. Efectivamente, el caso de Moldavia, el involucramiento y la injerencia que tiene Rusia en estos países del este de Europa ha sido delicado. Pero si los televidentes de Propuesta de la Noche no nos siguen, no se dan cuenta ni saben de que ese conflicto europeo se mantiene, Manuel. Sí. El tema que ha sido opacado con lo que ha ocurrido en Medio Oriente es otra cosa. Pareciera que Putin ha insistido en varias oportunidades repetidamente de llamar la atención, sobre todo Occidente, de que estamos latentes ahí en esta guerra ucrania calificada por Trump y muchísimos analistas como una guerra sin sentido. El caso pareciera que los europeos se están viendo el ombligo, preguntándose qué es lo que va a pasar en un futuro. Nos enfocamos en el caso del estrecho de Hormuz. Estamos esperando que Estados Unidos marque la pauta de lo que va a pasar en el mundo en materia tanto diplomática, pero sobre todo en lo que va a ocurrir en temas de conflictos bélicos. Bueno, las agencias de prensa que citaron el encuentro entre el presidente Vladimir Putin y el líder chino Xi Jinping no hablaron precisamente de que Ucrania estuviese en la agenda de ese encuentro. Y entonces esto llama la atención porque de alguna manera China hasta ahora ha mantenido una posición, si se quiere, un poco fría, distante de este conflicto entre Rusia e Ucrania. Y uno se preguntaría, bueno, ¿por qué? ¿Por qué China de alguna manera no interviene como al parecer ha intervenido frente a Irán a partir de este encuentro con el presidente Trump? Porque los resultados están ahí de este encuentro con el presidente Trump, pero eso no ha sucedido precisamente ese involucramiento chino en el caso del conflicto Rusia-Ucrania. Trump ha usado el caso de Ucrania como una especie de rehén, su comodín perfecto frente a Estados Unidos, OTAN y Europa. El problema es que no lo ha logrado ceder ante sus intenciones y pretensiones e intereses Putin, porque Estados Unidos está enfocado en reunirse con Xi Jinping, en suscribir importantes acuerdos. Estados Unidos está enfocado en el tema de Medio Oriente, que va a pasar en esta tercera etapa con Irán. Estados Unidos está, a pesar de que lo nieguen y a pesar de lo que ha dicho Trump, en esa disputa, esa carrera que tiene contra China. Estados Unidos tiene tiempo a lo que está haciendo Rusia en Ucrania, y lo ha hecho en varias oportunidades. A pesar de que le ha bajado la intensidad de la llegada de Trump al poder en Putin, los ataques que ha hecho contra el este de Europa, en el caso ucraniano, pareciera que no le ha funcionado esa fórmula Putin para llamar la atención y marcar la pauta en la agenda internacional. Sí, bueno, ese es el tema. Mire, ya al final, Jorge, me parece que hay que tocar el tema del ébola en la República Democrática del Congo. Se están hablando ya de 232 muertes vinculadas a este brote de ébola, que afecta no solamente a la República Democrática del Congo, sino que también afecta a otros países africanos. Lo que me llama la atención es que en esta semana se estuvo hablando de un caso sospechoso de ébola, nada más y nada menos que en Italia, en el centro de Europa. Se estuvo hablando de un caso sospechoso de ébola, lo que indica que las alarmas de la Organización Mundial de Salud deben ya estar enfilándose hacia otras naciones, Europa y también América, porque hay la posibilidad de que este brote pueda expandirse. Efectivamente, y las prensas han aprovechado este tipo de expansión para causar como advertencias y alarma al mundo de que se preparen frente a este brote, porque pareciera que el Artavirus, ¿te acuerdas, no? Lo que había ocurrido en ese crucero se ha quedado ahí. Que sigue latente, sigue ahí. Efectivamente. Bueno, hay casos que se reportan de manera muy aislada, pero está ahí esos casos. Pero en el caso del ébola hay que llamar la atención. Por primera vez la OMS hace una alerta mundial de que hay que tomar las precauciones sanitarias para evitar su propagación, pero que en definitiva igualmente en la República Democrática del Congo enfrentar este brote entraña también política de seguridad pública, porque hay incluso un caso donde encienden
una clínica rural donde habían 18 casos sospechosos de ébola y esos 18 casos sencillamente escaparon y quedaron fuera de control de las autoridades sanitarias. Bueno, pudo haber sido peor. Sí, pudo haber sido, bueno, es peor porque las autoridades sanitarias, primero, no tienen cuál es el caso cero, el primer caso que se reportó para darle seguimiento sanitario. Pero el hecho de que 18 personas que estaban en cuarentena sospechosas de tener el virus, sencillamente provocaran a raíz de un incendio provocado a esa instalación, implica que las autoridades sanitarias del Congo tampoco tienen seguimiento sobre esos 18 casos que podrían estar infectados y que podrían servir para la propagación del brote ya en otras zonas del Congo, pero también en otras zonas de África. Efectivamente, esa fue la respuesta automática de los países vecinos a la República Democrática del Congo, que cerraron inmediatamente la frontera y están resguardando ambos países la parte limítrofe para que no escape ningún tipo de... y se crece esto una especie de pandemia en todo el continente africano. Bueno, Jorge, nos despedimos con esta foto de este billete, $1 de Estados Unidos, mírenlo ahí. Ay, ay, ay. Ya el Departamento del Tesoro confirmó que está en proceso para la impresión de este billete en los Estados Unidos. Es un billete de $250 en conmemoración del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Esto es parte de ese estilo muy peculiar del presidente Trump. Hacerse sentir y de alguna manera promover lo que es su estilo muy personal, el culto a la personalidad. Efectivamente, lo más interesante de todo que fue esa misma imagen que retrataron cuando lo detuvieron años pasados, y eso es un mensaje que se les puedo asegurar que es frente a los demócratas que se valieron de esa detención de Trump y le tomaron esa foto en la comandancia de ese país. Bueno, prepárense a tener ese billete de $250, porque mucha gente quisiera tener no la foto de Trump, sino el billete. Efectivamente, estamos hablando de 18,000 pesos. Sí, bueno, muchísimas gracias por su sintonía con esta propuesta de la noche. Jorge Saade, un servidor Manuel Jiménez, como siempre le recordamos seguirnos a través de además de la frecuencia de Teleimpacto, también por nuestro canal de YouTube, el canal de Propuestas de la Noche. Que tengan un buen fin de semana y reiteramos nuestras felicitaciones a las madres. Buenas noches.